¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro en agricultura, por supuesto. Ustedes ya lo saben, días domingo a las 9 de la mañana, los días lunes estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV para conversar precisamente de previsión social, de por supuesto de educación financiera, el tema de las pensiones que arde, así que tenemos muchas cosas para conversar el día de hoy. Hoy tenemos una entrevistada de lujo para compartir en nuestro programa. Antes saludo al dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro Cañas. ¿Cómo le va? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando. Gracias por estar ahí, gracias por la sintonía que nos dan semana a semana y que nos motiva a seguir acompañándolos todas las semanas con nuestros interesantes temas que les vamos preparando y esperamos que sean de su interés. Exactamente. Bueno, hoy día vamos a conversar de un tema, creo yo, muy interesante. Atención, mujeres en particular. Oye, hay una cosa que quedó dando vuelta y que va a formar parte sin duda de las discusiones futuras que tienen que ver respecto de los fondos de pensiones, respecto a si es posible pagar pensiones alimenticias con ese dinero, cómo quedó eso que apareció con el tema de la pandemia y con los retiros. En fin, ahí está el tema de la sala cuna universal. En fin, hay muchas cosas para conversar el día de hoy con nuestra invitada, ya se los dije, una invitada de lujo, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. ¿Cómo estás? Gracias por venir a acompañarnos una vez más a tu casa en Agricultura. Así es, muchas gracias, Pedro. Eugenio, me encanta estar hoy día aquí una vez más en Radio Agricultura. Además, me encanta la pizarra de Pizarro. Te digo que siempre me llamó la atención el nombre y lo felicito porque el programa, incluso yo lo sigo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Me parece muy bien. Sí. Bueno, tenemos harto para conversar con Mónica. Pedro, partiendo por esta cosa que está, insisto, dando vuelta en el aire respecto de las pensiones alimenticias que fueron pagadas. Porque fíjate, Mónica, que hay una cosa que, bueno, en algún momento a Pedro se lo comenté cuando trabajábamos junto a la Subsecretaría de Previsión Social, que a mí me impactó mucho y que tiene que ver con que los retiros terminaron por develar una realidad que uno sospechaba, pero al verla de una manera tan brutal realmente duele. Y es que existía y sigue existiendo una enorme cantidad de padres que no se hacen responsables económicamente de sus hijos. Y eso es una cosa muy tremenda. Mira, a mí me pasó algo bien particular. Hace 10 años, cuando fui diputada de la República y presidía la Comisión de Familia, este fue un tema que de forma recurrente me salía porque me lo escribían muchas mujeres a lo largo del país y sobre todo lo vi muy testimonial en miles de mujeres que en esa época yo representaba Maipú, Sotillo, Estación Central, y mujeres trabajadoras, madres que estaban criando a sus hijos solas. Entonces, incluso yo impulsé en su minuto mociones parlamentarias junto a otros parlamentarios, te estoy hablando hace 10 años atrás. Cuando el presidente Piñera me invita a liderar el Ministerio de la Mujer, una de mis primeras reuniones que tuve por Zoom en ese minuto, porque estábamos en mitad de la pandemia, fue con 3 representantes de los tribunales de familia. Todavía no había venido lo de los retiros. Y conversando con ellas, nunca se me va a olvidar, me dijeron, ministra, lo que ha sucedido esta última década en Chile, me refiero desde cuando yo había sido diputada a la fecha, es que se había instalado la cultura del incumplimiento en esta materia. Y fue algo que me caló muy profundo. Y fue ahí cuando le planteamos al presidente y que él recogió el guante de manera rápida y sin dudar. Y bueno, muchos de los temas los trabajamos también aquí con Pedro. Es que teníamos que revisar esa ley y teníamos que impulsar un mensaje presidencial. A los pocos días salta lo de los retiros y todo Chile visibilizó esta vergüenza. Pero ¿qué es lo que pasó? Que nosotros ya teníamos avanzado el proyecto de ley. Y eso nos permitió, por eso yo siempre creo que en la vida a veces se alinean las estrellas. Y en ese minuto se alinearon en beneficio de miles de madres y niños y niñas. Porque aquí estamos hablando de miles de chiquillos que fueron altamente perjudicados en su vida porque el padre directamente desapareció. Además, perdona, Mónica, los montos No, Pedro, tremendo.
gente que nunca desde pagó. los retiros Así son es. astronómicos. Astronómico. Son enormes. Astronómico. Y sabes que esto además no es solo un tema económico, esto habla de una sociedad, ¿no es cierto?, de que avaló este abandono. Entonces ahí yo me acuerdo porque nos empezamos a estudiar mucha evidencia comparada, qué es lo que pasaba en muchos países. Hay países como Estados Unidos y Canadá que son drásticos. O sea, te quitan todas tus facultades cuando tú no pagas. O sea, no puedes ni siquiera abrir una cuenta en el banco. Entonces, ahí nos dimos cuenta y fue una discusión y creo que por eso logramos aprobar este proyecto en 4 meses, porque hubo un apoyo transversal de que teníamos que decir basta. O sea, como sociedad teníamos una responsabilidad. Esto no era un problema privado, aquí no era que vamos teniendo niños, ¿no es cierto? Y nadie se hacía responsable y tenía madre estresada, angustiada, y aquí pasa otra cosa que fue bien interesante. ¿Se acuerdan que también en el gobierno del presidente Piñera se aprobó esta ley del cambio de apellido? También. Claro, que era posible alternar claro, sí. Y tú sabes que la mayoría de las primeras personas que fueron a cambiar su apellido, porque además esto nosotros lo íbamos monitoreando de forma constante, fueron hijos o hijas que sus padres nunca pagaron la pensión y los abandonaron. Entonces ellos sentían, ¿por qué yo voy a llevar el apellido de mi padre cuando mi padre nunca se hizo? Entonces empiezas a fijar que las cosas empiezan a tener impactos colaterales que van más allá de lo económico. Sí, interesante ese tema también de quiénes son los que partieron ocupando la ley para cambiar el orden de los apellidos, y tiene toda lógica. O sea, si tú entiendes que tu padre no estuvo presente y no te ayudó, entonces la verdad que y viste una madre agobiada. Conozco a dos personas que han hecho porque empezó a correr hace poco la ley. Claro. 2 personas que han hecho ya ese ejercicio precisamente por la misma razón. Porque el distanciamiento emocional con el padre es muy grande, producto del abandono, que tiene esta cara tremenda, que fue la que nos evidenció la pandemia, con estas deudas que son realmente, insisto, son impresionantes y que habla muy mal del género masculino, claramente. Sí, habla muy mal, o sea, creo que habla de la falta de responsabilidad, ¿o no? O sea, es un tema bien complejo ese. Es falta de responsabilidad porque, a ver, uno puede entender que de pronto en un quiebre no haya una buena relación entre él y ella, pero los hijos no tienen nada que ver en esa discusión, pues entonces de pronto ese padre que cree que como que le hace como una especie de castigo a ella, no está castigando a ella, está castigando a sus hijos. Así es. Y les va a generar una situación permanente después de desapego, de lejanía, y al final lo más bonito que uno puede tener es la cercanía con sus hijos en este tema. Así es. Y bueno, aquí con esta ley, ahora se está implementando una última parte, que es el tema que vamos a ir después a eso, que es poder pagarse con los fondos que están en la AFP. Porque cuando se aprobó la ley, inicialmente hay una serie de medidas para irlos apretando, para ir haciendo que ya este padre que no quiere pagar la pensión de alimento ya no le sea tan fácil. Y que una serie de aspectos, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son estos apretes yo creo que la gran innovación que tuvo el proyecto que nosotros impulsamos fue el Registro Nacional de Deudores. ¿Y por qué? Porque nosotros ya teníamos una ley, esto también lo tenemos que aclarar. Chile tenía una ley que era vigente, pero que se había convertido en letra muerta, porque la ley en el fondo ¿a qué apuntaba? Apuntaba a penalizar con cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros encuestamos muchas mujeres mientras escribíamos esta ley, me decían, ministra, yo no quiero que mi marido se vaya a la cárcel, no quiero que el papá de mis hijos se vaya a la cárcel, quiero que él pague. Claro. Si ya él lo paga y va encima, lo tenéis reclutado, menos va a pagar. Entonces, ahí fue cuando empezamos a mirar evidencia en otros países y nos dimos cuenta que lo que había que hacer era buscar los incentivos adecuados para que ese padre pague, pero que también ese padre pueda trabajar. Y ahí nace la idea del registro de deudores de pensión de alimentos, que fue algo bien innovador y algo que pudimos impulsar porque las nuevas tecnologías hoy día lo permitían. Claro. Porque a lo mejor hace 15 años atrás no lo hubiéramos podido implementar. Esto requiere un trabajo también tecnológico no menor para el Estado, que el Estado no es necesariamente el ente más avanzado en estas materias. Le cuesta, habitualmente va un poco más lento. Sí. ¿Tú lo sabes? Sí, lo sabemos bien. Entonces lo que nosotros creamos fue este Registro Nacional de Deudores, donde cada padre, eventualmente podría ser una madre, lo que pasa es que hablamos de padre porque el 95% de los deudores en nuestro país es el padre, pero en caso que fuera la madre, la ley también corre igual, eso es importante también aclararlo, ¿no es cierto? Cuando no pague 3 pensiones de manera
seguida, 3 meses seguidos o de forma intermitente, automáticamente los juzgados de familia lo incorporan a este registro. Y una vez que ingresas al registro, te cuesta mucho salir, porque para salir tú, o sea, el afectado, el que está dentro del registro, tiene que ir a demostrar a los tribunales que se hizo cargo y de que pagó. Entonces, una vez que entras a este registro, la ley dice que no vas a poder renovar tu pasaporte, ¿no es cierto? Que cuando te hagan la devolución de impuestos se te va a retener. De hecho, en la última operación Renta informaban una cantidad importante de personas con retenciones para el tema de pagar las pensiones de alimentos. O sea, funciona y se está aplicando. Bueno, no, Pedro, tú sabes lo más interesante, que cuando empezó a regir, porque, a ver, esta ley empezó a regir hace un año, pero hace pocos meses el registro fue aplicable, porque la ley se aprobó al tiro, pero dio plazo de 1 año para que el registro mismo, como te digo, que es una plataforma, entonces requería mucha tecnología, estuviera funcionando. Pero durante ese año, tú no sabes el porcentaje alto de padres que se acercaron a pagar sus pensiones, porque todos sabían que los que no estaban al día entraban a este registro, y de hecho ya hay varios que entraron, y hoy día tienen que entender que para salir tienen que ellos apersonarse, mostrar ante tribunales que cumplieron con lo que la ley mandataba. Entonces lo que hicimos fue buscar los incentivos adecuados, porque tú dices, a ver, no pago la pensión, pero nunca más me voy a poder subir un avión, quizá. Si tengo una cuenta bancaria, el banco, si quiero pedir un crédito hipotecario, el banco me lo da, pero me retiene, ¿me entiendes? Si tengo que registrar un inmueble, no lo puedo registrar. Si vendo un inmueble, me van a retener. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue buscar todas aquellas instancias que de alguna manera nos demostraran que ese padre tiene las lucas o tiene el patrimonio para hacerse cargo de su hijo, y ahí es donde vamos de alguna manera, a decirle, bueno, señor, pues, o sea, aquí pagamos primero y nos hacemos cargo de la responsabilidad que es primaria. ¿Y hay números respecto de cómo ha bajado la morosidad de esos padres a partir de todas estas medidas? ¿Hay algo, algún estimado? Lo último que yo tuve, que fue conversando el año pasado, como a final de año, que ya el año pasado ya había un 40% de padres que ya se habían apersonado y se estaban poniendo al día, cuando el registro todavía no estaba funcionando, pero ya faltaba un mes. Sí. Ya, o sea, la amenaza del registro del DICOM Papito Corazón, como han dicho por ahí, Mira, es muy grande. Yo creo que es de las leyes virtuosas de los últimos años. Quizás no tiene un impacto porque no es una ley ideológica, es una ley que de alguna manera se hace cargo de qué tipo de sociedad queremos construir. No queremos construir una sociedad donde los niños estén abandonados y donde las madres estén angustiadas, no solamente porque ellas se hacen cargo de criar y de educar a esos niños, sino que además tienen que buscar cómo levantar esas lucas que el padre definitivamente se desentendió. Entonces, a mí me parece que es una ley que hace justicia. Sí, te insisto, que era un panorama particularmente vergonzoso. Era muy vergonzoso. Las cifras de morosidad respecto de los hijos, para uno que es papá, es una cosa realmente incomprensible. Oye, Eugenio, pero no solo morosidad, sino que hubo padres que nunca pagaron. Sí, claro. O sea, que se desentendieron, desapego total. Un desapego total. Uno se pone en un panorama de un desapego emocional y un desapego económico. O sea, ahí estamos hablando de una cosa que es bien que tiene otros impactos, como yo te comentaba. No, sin duda, que es extremadamente brutal y que va en línea también un poco con lo que decías tú respecto de esta ley que también te permite alterar el orden de los apellidos. Exactamente. Y este registro es público, o sea, es una persona que nos está viendo, escuchando hasta ahora, que quiere conocer. Es que ahí también teníamos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque hay un derecho. Exactamente, el tema de privacidad. Un tema de privacidad. No, este es un registro al cual pueden acceder los entes bancarios, por ejemplo, la banca. Ya. O sea, todos aquellos actores que tienen una responsabilidad frente a este tema. Ya, ellos sí pueden ingresar, pero no es una cosa abierta a todo Chile que lo vamos a ver, porque tampoco era...
Sí, porque lo que me ha tocado ver últimamente en algunas escrituras de compraventa, cosas que me ha tocado ver con algunos clientes, es que ahora hay cláusulas nuevas. Uno tiene que decir, estoy o no estoy incorporado en el registro, o pedir los antecedentes desde la notaría para efecto de ver si hay que hacer alguna retención o no. Con las compraventas de autos está pasando lo mismo. Bueno, y lo mismo con las empresas, porque hoy día yo puedo porque tú sabes que aquí cuando nosotros tramitamos esta ley saltaron muchas voces. Nunca me voy a olvidar, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda, Mónica, ministra, ¿qué va a pasar con la gente que trabaja en aviación, por ejemplo, por el tema del pasaporte? Entonces, nosotros le explicamos que tú cuando te ingresan a este registro, por ejemplo, si tú eres un piloto, tu piloto, por supuesto que si no tienes pasaporte no vas a poder trabajar, y si no puedes trabajar no puedes pagar. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? No, si tú necesitas ese pasaporte para trabajar, tú te acercas al tribunal, demuestras, pero paralelamente, como se te va a dar 3 meses de gracia para que tú retengas ese pasaporte, tú en esos 3 meses te empiezas a poner al día. Y si tú te pones al día, nadie te va a quitar una herramienta necesaria para trabajar. No, pero es que no te explico, Pedro Eugenio, la cantidad de voces. O sea, camioneros, no sabes las llamadas que recibí en su minuto. Es que usted me va a dejar sin trabajo, pero si nadie lo va a dejar sin trabajo. Usted más bien trabaje y ojalá trabaje más horas para que se ponga al día. Pague, es tan simple como eso. Pague, entonces, cargo. Pero es que esas cosas son esas anécdotas que indudablemente suceden cuando uno está tramitando una ley como esta, que estaba impactando a muchos padres de familia en nuestro país que nunca habían pagado una deuda. Sí, bueno, y vamos a volver y vamos a ver una nueva medida que empezó ahora, que es el tema de la retención desde los fondos que están ahorrados para la vejez, pero Eugenio antes nos tiene que dar unos importantes mensajes. Exactamente, porque el tema está entretenido. Estamos conversando con la exministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet, conversando de todos estos pequeños detalles aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro. Vamos a hacer una pausa, no sin antes contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa y seguimos. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta en Siempre la Pizarra de Pizarro en Agricultura, 92.1 a lo largo del país, en nuestro canal de YouTube, estreno día lunes, 21 horas, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy, acompañados, por supuesto, de la exministra de la Mujer, Mónica Salaquet, con quien hemos estado conversando respecto de esta ley que hace justicia, sin duda, que le pone fin a una cosa vergonzosa, que era absolutamente inaceptable, que afortunadamente una de las cosas benditas que nos trajo la pandemia fue visibilizar esta irresponsabilidad masculina respecto a sus propios hijos. Pero Pedro había dejado pendiente este tema de que hay una tercera medida, porque Mónica nos decía, esto era como apretarlo por todas partes a este señor, ¿no? Ir apretándolo por los créditos hipotecarios, por el pasaporte, por fin. Pero ahora aparecieron los fondos de pensiones, Pedro Pizarro. Así es, ahora comienza por estos días, comienza a estar ya vigente, se va a poder solicitar el pago desde los ahorros que uno va haciendo para la vejez. Y ahí va a depender de si uno tiene una cuota vencida o 3 cuotas vencidas, a qué tipo de ahorro uno va a poder ir a pedirle al tribunal que le retenga a ese padre deudor para poder pagar la pensión de alimentos. Así es, Pedro, en eso sí hemos sido tremendamente innovadores. Esto es algo que no se ha visto en otros países, pero que indudablemente va a acelerar a aquellos padres que todavía están un poquito rezagados y a pesar de tener un registro que les genera una serie de inhibiciones, ha optado por no ponerse al día. Bueno, esta ley dice que al mes que tú no pagues, o sea, estás moroso por un mes y los tribunales van a poder mandar ¿cómo se llama? Un oficio. Un oficio
todos los entes financieros donde se pueda percibir que este padre cuenta con saldo. Puede ser sea, fondos mutuos, banco, cuentas corrientes, depósito a plazo, fondos mutuos. APB. APB también. APB también, Ya. ¿no es cierto? Perdón, pregunta, ¿criptomonedas? Bueno, ese es un temazo, ¿ah? Pregunto yo. Porque Yo no creo que tengamos todavía capacidad, no sé, ese es un tema. No sé, porque... Entiendo porque que esto se hace a través bueno, de la CMF, entonces en el fondo, sí. ¿se estando registrados en la CMF? Ahí sí, están- porque es claro. cualquier instrumento financiero, así Claro. dice la ley. Claro, pero la fuente de información va a estar en la CMF. Entonces, cuando el oficio llega a una entidad que no está regulada, ahí puede ser un poco más Ahí complicado. puede haber, claro. Sí. Que además el tema digital todavía yo- tiene yo lo muchos plan- vacíos yo lo legales. planteo, las billeteras Sí. digitales Ahora, y todas esas cosas. Pero Pero- puede ser un tema de tiempo también, porque si tengo inversiones fuera, claro, porque capaz que me demore más en obtener la información, pero eso es un tema de acceder a la información. La idea matriz de la ley está clara. Tal cual. Sí. Y después, si no has pagado 3 meses de forma consecutiva o intermitente, los tribunales incluso van a poder solicitar que se acceda a tu cuenta de capitalización individual. O sea, ya no es a tu APB, sino que a esa, en el fondo, a tu pensión. Claramente. A ese 10% Claramente. que vamos ahorrando todos los meses. A ese, se ha entonces yo creo que hoy día, papá, que nos estás oyendo, haz tus cálculos porque lo mejor es estar al día, ¿o no? Exactamente, Sin duda. Siempre. Y no solamente por las medidas, sino que porque es lo que No, o correspondería sea, hacer. es un tema de principio, Es- pero dado que para muchos es un tema económico, es doloroso, pero por algún motivo nunca Sí. pagaron, y no porque no tuvieran necesariamente el dinero, ¿ah? Sí, eso es lo más complejo de todo, porque cuando tú demuestras ante tribunales que efectivamente tú no tienes, porque puede haber una persona que indudablemente, no sé, por alguna discapacidad, por algún motivo no trabaja, los tribunales también van a considerar esa variable, pero el gran porcentaje de padres deudores son personas que tienen ingresos. Déjame aclarar una cosa que excede el tema económico, que puede ser quizá un tema, yo lo pongo arriba de la mesa. Muchas madres, después de una separación, Sí. después de que el padre desaparece o se va o se separa, y todo eso, muchas madres no quieren tener una relación directa con el padre. Entonces muchas a lo mejor entienden o suponen, ¿no?, que la exigencia del pago de la pensión es de alguna u otra manera mantener un tipo de relación con el progenitor en este caso. No es necesario, ¿no? O sea, todas estas peticiones se hacen de manera que no involucre tener que estar con la otra persona al lado, nada. Todo esto tiene un camino legal. Tú te tienes que acercar a los tribunales de familia, tener una demanda activa, ¿no es cierto? Que lo vas a hacer una sola vez. Bueno, porque además eso también perfeccionamos nosotros en la ley. Antes tú ibas a hacer la demanda, los tribunales notificaban y resulta que nunca lo podías notificar porque este personaje se cambiaba de domicilio, entonces después te volvían a llamar a la madre tenía que volver a ir a los tribunales. Entonces, además de querer cobrar, eras hostigada de manera constante porque este personaje ni siquiera tenía un domicilio que los tribunales pudieran reconocer. La ley que nosotros impulsamos se hizo cargo de eso. O sea, tú desde el día 1 tienes un correo electrónico, la dirección que queda, si yo me cambio de casa, yo tengo que informar a tribunales, si no se te notifica ahí y se te ha notificado. Y no es menor, porque todo esto hacía que las madres dejaran de ir a hacer las denuncias porque ya no creían en los tribunales, no creían en la justicia. Hoy día todo eso se acaba. Pero yo te digo una cosa, por lo menos con todas las mujeres, madres que me tocó conversar a lo largo del país, todas estaban dispuestas a cualquier cosa con tal que incluso a tener que conversar con el padre del hijo si fuera necesario con tal de que se les pague. O sea, es muy complejo cuando no te ayudan a mantener a tu hijo porque un hijo, una hija es un gasto no menor sin en duda, educación, sin duda. en salud, en Por todo. eso que yo te insisto en el concepto de que es vergonzoso. Así es. Vergonzoso. Sí, yo quiero destacar un tema que se ha mencionado acá, pero que dejarlo súper claro. Hemos hablado que esto es algo que se hace a través de un tribunal y se pide un oficio y que el tribunal lo Sí. decreta. ¿Por qué? Porque uno de repente se encuentra con muchos casos en que la madre llega a un acuerdo de palabra con ese papá paga algún tiempo y deja de cumplirlo, y cuando deja de cumplirlo ese acuerdo de palabra que no está con un tribunal, que no tiene una escritura o algún tipo de documento que lo haga exigible,
es una situación re compleja porque no tiene cómo. Pedro, es súper importante lo que acabas de decir, porque muchas madres, a lo mejor mujeres que nos están oyendo, es importante acercarse a los tribunales, es importante dejar una escritura pública, incluso si llegaste a un acuerdo, que esté ante notario ese acuerdo, porque si no hay nada que pueda permitir a los jueces verificar, incluso, por ejemplo, hay muchas madres que me dicen, oye, que durante años me daba la plata del colegio y de un día para otro dejó de darla. Hoy día la nueva ley te dice no. O sea, la plata que usted pase de manera directa, los tribunales no tienen por qué hacerse cargo de aquello. Solamente se va a reconocer aquello que siga el camino institucional. Entonces, que te paguen en la cuenta del Banco del Estado, que te depositen las plata. Transparentemos esto, y para transparentar esto el paso número 1 es que la madre tiene que ir a un tribunal de familia, porque después otra pregunta que a veces me dicen, bueno, pero yo no sé si el padre de mis hijos tiene una cuenta, tiene un fondo mutuo. No importa, ese no es tu problema. Tú vas a hacer la denuncia y los tribunales se van a hacer cargo. O sea, tú haces ver y haces ver el problema y haces valer la necesidad tal de que cual. se... Y son los tribunales los que se van a entender con las distintas entidades financieras, y por eso acá hay mucha tecnología involucrada, mucha tecnología. Sí, y es importante destacar que esto es un procedimiento distinto del procedimiento de demanda de alimentos, porque obviamente la persona lo puede hacer con algún abogado o alguien que lo esté ayudando para este trámite específico, que es retener las platas que estén en las instituciones financieras o la administradora de fondos de pensiones para el pago. Así es. O sea, en el fondo, porque hoy día tenemos dos leyes, la ley que sacamos nosotros y esta ley que en el fondo tiene un artículo, básicamente. Es como complemento a lo que se trae profundizó en el tema, yeah. ¿No es cierto? Y una no excluye a la otra. Perfecto. Ya, y basta mamá, a través de su abogado o la persona que está haciendo el trámite por ella, va al tribunal y dice, mire, no me ha pagado 3 pensiones. Así es. Y acompaña la libreta. O sea, hoy en día es re fácil acreditarlo porque están o no están los depósitos hechos. Y ahí el tribunal oficia y dice, señor, a la administradora de fondos de pensiones donde tenga los recursos, reténgale plata tanto. Y esa administradora, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Esa administradora lo manda al tribunal o lo manda directamente a la cuenta de ahorro? A la cuenta ¿a dónde se paga la pensión? Donde se paga la pensión. Perdón, ¿y paga el total de lo adeudado? No, hay hasta un porcentaje, ¿eh? O sea, es bien importante, depende la edad, depende a cuántos años de jubilarte está, es hasta el monto, pero llega un minuto que es hasta el 90%. Sí, mira, aquí tenemos el detalle porque es a varios números. Si la persona se encuentra a 15 años o menos de cumplir la edad para jubilar, el pago no puede exceder del 50% de los fondos acumulados. ¿Por qué? Porque la ley también tiene que ver de que esta persona el día de mañana cuando se pensiona tenga alguna pensión el día de mañana. Entonces, ahora, si está a más de 15 años y a menos de 30, puede llegar, no puede exceder del 80%, y si se encuentra a más de 30 puede llegar al 90%. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo para recuperar fondos cotizando hacia adelante. Pero hay límites también dependiendo de la edad que tenga el deudor de la pensión de alimentos, de cuánto se puede pedir. Oye, incluso la ley le da bastante inmediatez, mandata que de forma muy rápida estas platas se depositen. Si es de tus fondos, digamos, de capitalización individual, en 5 días. Y si es de los otros entes, te da 35, 40 días. Pero bastante rápido. Bueno, déjame hacer una pregunta para aclarar bien el tema, porque seguramente mucha gente también se está haciendo la misma pregunta. Lo que hace la ley es incorporar a los fondos de pensiones, pero ¿los fondos de pensiones es la última alternativa? ¿Hay un orden de prelación respecto de dónde buscar la plata? O sea, si encuentro plata, por ejemplo, en un banco y encuentro plata en un fondo mutuo, ¿dónde saco primero? Del banco. Sí, claro. Hay un orden. Hay un orden. Hay un orden. A ver, y también aclaremos algo. Antiguamente, igual la madre podía pedir que se embargasen los recursos del banco o del fondo mutuo. Lo que pasa es que tenía que ir al tribunal y decir, este señor tiene cuenta en tal banco o tiene... Ella tenía que saber qué es lo que él tenía. Exactamente. Es un poco lo mismo que yo te hacía, ¿no es cierto? Te daba el ejemplo antes de la notificación donde vivía. Hoy día, yo, madre, aunque no sepa qué patrimonio tiene el padre de mis hijos, voy, denuncio igual, y son los tribunales quienes se van a hacer cargo, en coordinación con las entidades financieras, de encontrar qué es lo que tiene ese padre. A ver, honestamente creo que hemos dado un paso
muy relevante en esta materia. Yo creo que de aquí a 5 años, ojalá podamos conversar de nuevo y el porcentaje de padres que no paguen va a ser ínfimo, porque esto está acelerando un cambio conductual. O sea, si ya sin la ley el 40% de los morosos se puso al día. El año pasado. Es porque es una cosa que está funcionando. O sea, con la ley vigente, pero sin el registro vigente. O sea, ¿tú te acuerdas que con el tema de los retiros se produjeron unas filas tremendas fuera de los tribunales de familia, precisamente ante esta posibilidad de muchas madres de poder, en efecto, embargar ese 10%. Bueno, y yo creo que también hoy día muchas empresas y muchos empleadores, esta ya pasa a ser una pregunta obligatoria. Tú sabes que muchas multinacionales, antes de contratarte, es un tema. O sea, no quieren tener gente que tenga problemas en los tribunales de familia. Sí, claro. Y también, porque en otros países han sido bastante más drásticos. Yo te contaba el caso de Canadá, Estados Unidos. Claro, y cuando tú pagas indemnizaciones en la empresa, una persona cuando es despedida y tienes que pagar, también ahí el caso de las deudas, uno puede pedir la retención sobre ese Tal monto. cual. Entonces ahí también ojo con las empresas cuando paguen que la persona no esté como deudor, porque si no retuvo es problema del empleador que no retuvo esa plata. Del empleador es el responsable. Sí, exactamente. Así es. También quiero destacar ahí, aquí no hay comisiones, no hay ningún gasto. O sea, la administradora que paga esto y lo deposita en la cuenta donde tiene que pagarse las pensiones, no hay ningún descuento de ningún tipo. Ya, ahí no se pagan comisiones, impuestos, nada. Esto es pago íntegro. Así es. Ya, y ahí supongamos que la persona tiene una deuda por X. Se le retiene. Pasó un año y de nuevo pasó 3 meses sin pagar. Esto se puede repetir varias veces en el tiempo. Así es. En la medida que se vayan generando deudas. Así es. O sea, es súper útil la herramienta que muy expedito. que se genera ahora. Muy expedita. Sí. Y yo creo que esto va a generar confianza. Por eso estoy segura que esto va a generar un cambio conductual permanente. O sea, yo creo que de aquí a unos años ya no va a ser te va a dar vergüenza no pagar la pensión de alimentos. Sí. Ahora, perdona, cosa que debería darnos siempre. Pero es que lo que yo te comencé este programa contándote, se había instalado en Chile la cultura del incumplimiento en esta materia. O sea, no pagar era gratis. Sí. Que es uno de los tantos arrestos de machismo cultural que hay que ir erradicando. El tema de la corresponsabilidad. Y por sobre todo, pero la más básica de todas, es que los padres tienen que hacerse cargo del hijo. Si tú no te haces cargo de la manutención de tu hijo, ¿de qué corresponsabilidad podemos aspirar? Claro. Y otra situación que también apareció cuando éramos con el tema de los 10% de los retiros, que de repente hay padres que no tienen un solo hijo, o que no tienen hijos solamente con una madre, sino que... Ese fue un tema que eso retrasó muchos pagos en su minuto. Los retrasó o hizo que el que llegara primero a pedirle el 10% le ganaba a los otros hijos cuando llegaban después. Porque sucedía, Pedro, que muchos padres tenían 3 hijos con señoras distintas. Entonces, ¿cómo definías a dónde llegaban los dineros? Ese fue uno de los cuellos de botella que se tuvo en un inicio, pero después se fue perfeccionando y todo esto se ha ido perfeccionando, cosa de que efectivamente de manera justa reciban todos los hijos. Eso te iba a preguntar, ¿ahora está regulado? O sea, si es que ahora uno va y pide, el tribunal va a revisar si es que hay otras demandas de alimentos contra ese mismo padre y va a distribuirlo en forma equitativa esa plata. Así es. Ya, o sea, no es que haya que correr para ser el primero en llegar. O sea, el tribunal lo revisa, aparte que están líneas, el tribunal puede revisar cuántas causas tiene la persona. Eso, Mónica tiene razón, aquí la tecnología ayuda muchísimo. No, es que aquí la tecnología ha sido determinante para poder avanzar en esta materia. Sí, y ahí va a ver también, los tribunales de familia estarán con la capacidad para aplicar toda esta tecnología. Bueno, esto fue un tema, por eso que se demoró un año en entrar en vigencia, porque aquí hubo muchas entidades gubernamentales o del Estado que Servicio de Impuesto Interno, o sea, acá hay muchos actores, aquí nosotros estamos mirando la parte de afuera, pero detrás hay mucha gente trabajando. Nosotros en su minuto instalamos una mesa con todos estos actores y quienes trabajaron durante un año, incluso en el traspaso de gobierno, yo le entregué toda esta información y la ministra participó en una mesa en conjunto conmigo. Sí. Para que hicimos ver la importancia, ¿no es cierto? Porque aquí también necesitamos que los chilenos y las chilenas recuperemos la confianza en nuestras instituciones. Y la confianza en los tribunales de familia estaba muy vulnerada, porque las mujeres ya no denunciaban, porque me decían, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Sí. Claro. Sí, bueno, y por eso también, y la ley da unos plazos súper cortos para las administradoras para depositar, porque ya demostraron que la capacidad la tienen, o sea, con los retiros del 10% estaban al principio estaban un poco complicados, porque además fue como un tsunami de un día para otro, pero después ya ellos encontraron un sistema viable y que hoy día lo aplican nomás.
Sí, y esto entra a funcionar ahora, así que recordemos a las personas que nos están escuchando que aquellas que tengan una pensión adeudada o 3, ya con 3 pueden ir a los ahorros obligatorios, ya con 1 pueden ir a todas las demás inversiones que están registradas en la CMF, incluyendo los APB, pero se tiene que hacer en el tribunal, se tiene que hacer la petición en Eso es lo tribunales. más relevante. Sí. Te tienes que acercar a un tribunal de familia, hacer la denuncia para que los tribunales puedan hacer seguimiento de toda esta situación. Aquí no valen los acuerdos de palabra, aquí no vale que te prometo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces uno tiende, si estamos hablando que es el padre de tus hijos, o sea, en algún minuto ahí hubo una relación importante. Entonces uno tiende a creer, pues sí, y es legítimo. Pero lamentablemente la evidencia nos muestra que el que miente una vez, lo más seguro es que siga mintiendo. Así que es mejor dejar esto registrado. Nos queda un tema muy interesante, que es el tema de la sala cuna. Está dando vuelta también y que, a propósito de corresponsabilidad, es una de las cosas que uno está esperando hace mucho tiempo. Pero vamos a hablar de eso con Mónica Salaquet, nuestra invitada hoy, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, aquí en Simple La Pizarra de Pizarro. Antes quiero contarte que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelvan de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa y seguimos. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta en Simple La Pizarra de Pizarro por Agricultura 92.1. Usted lo sabe, a esta hora, los días domingo, estamos, por supuesto, todas las semanas. Estreno los días lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube. Y podrá ver la elegancia de Pedro Pizarro, la elegancia de Mónica Salaquet, nuestra invitada del día de hoy. Para seguir ahondando sobre este tema, hemos hablado largo respecto de esta posibilidad que surge dentro de poco de poder acceder a los fondos de pensiones para pagar las pensiones de alimentos. Pero está el tema de la sala cuna universal, Pedro, que está pendiente, es un viejo anhelo. Y bueno, aprovechar a Mónica y preguntar un poquitito en qué está eso y más o menos cómo se puede avanzar. Sí, vamos a ir a hablar. Tiro el tema del proyecto de sala cuna universal, pero quiero preguntarle a Mónica algo un poco más general y de ahí llegar para allá. Este gobierno se califica o se autocalifica como un gobierno feminista, que toma medidas, pero no sé qué tanta medida ha tomado, porque yo veo, por ejemplo, el proyecto de Sala Cuna Universal, que lo ingresamos nosotros al final del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que está en tramitación en el Senado. No recuerdo bien en qué trámite va hoy, pero va a tener una tramitación, podría haber sido mucho más rápida si hubiese interés de verdad en terminar con esa discriminación. Está el subsidio protege, que también lo creamos nosotros en su momento, que cuando lo prorrogamos, recuerdo al ministro Marcel quejándose por qué lo estábamos prorrogando, y hoy en día se sigue prorrogando, y en buena hora, y ojalá se mantenga eternamente. Entonces, ¿es eslogan o hay alguna medida real que hayan tomado como gobierno feminista? A ver, yo creo que, y es lamentable, pero yo creo que esto se ha quedado en el eslogan. O sea, es como tantas promesas que hizo este gobierno para lograr que el presidente Boric salga elegido, pero que después en la aplicabilidad vemos poco y nada. Ellos se definieron y yo te diría que un porcentaje importante de mujeres y sobre todo mujeres jóvenes votaron por el actual presidente Boric precisamente porque él se hizo cargo de una cantidad de demandas que existen, que son verdaderas y que él se comprometió a avanzar. Llevamos más de un año y la verdad que hemos visto bien poco y también hay algo que no deja de llamar la atención, la poca sintonía que tiene el Ministerio de la Mujer hoy día con la mayoría de las mujeres de Chile. Yo se lo dije a la ministra cuando hicimos el traspaso, con quien tuve unos diálogos muy cordiales, que nunca se olvide que ella iba a ser ministra de todas las mujeres de Chile. A mí cuando me tocó asumir, yo no era la ministra solo de las mujeres de derecha. Tenía que lograr
tratar de interpretar los dolores y los problemas. Cuando a una mujer no le pagan las pensiones de alimentos, nadie le pregunta de qué partido eres, si eres de derecha o de izquierda. O cuando una mujer está viviendo algún tipo de discriminación laboral o en cualquier otro ámbito, nadie te pregunta de qué color político eres. Entonces creo que aquí a mí me gustaría ver una política un poquito más de Estado. Entonces, claro, llamó la atención que un gobierno que se definió feminista, que ganó un porcentaje importante de votantes por este eslogan, hasta ahora hemos visto poco. Sí. Sala Cuna está en el Senado todavía, proyecto, y recordemos un poco de qué se trataba. O sea, hoy en día las empresas que tienen más de 20 mujeres tienen una obligación de dar Sala Cuna a las mamás, y las que tienen menos no tienen. Y la gran mayoría de las empresas, esa contratación de la mujer para pasar pasa a ser un tope. Te contratan 19. Te contratan 19. Así. Y eso también genera de que haya algunas mamás con una categoría distinta porque unas tienen el derecho. Y nosotros eliminamos eso en el proyecto. Así es. ¿Pero el proyecto sigue ahí? El proyecto sigue ahí. Sala Cuna, yo te diría que una de las grandes barreras que permanecen en nuestro país para ir cerrando también la brecha salarial. Porque, Pedro, lo vimos, ¿o no? Sí, claro. La brecha salarial en Chile existe. Hay quienes dicen, no, es que no existe. No, porque tú no lo vivas, no existe. O sea, las estadísticas nos muestran que existe. No es de un 30%, no, ha bajado. Está en el orden del 12%, lo último que hemos visto. ¿Y por qué existe esa brecha? Porque de alguna manera las mujeres seguimos pagando el costo de la maternidad. Y resulta que la maternidad es un costo compartido y además un tema demográfico. Yo siempre le digo, sobre todo cuando me toca hablarle al sector privado, le explico, le digo, mira, si este es un tema 2 más 2 son 4. O sea, las chiquillas jóvenes, las nuevas generaciones, cerraron la brecha en materia de educación. Hoy día, en los últimos años, tenemos más mujeres egresadas de universidad y de maestría en nuestro país. O sea, esa brecha en Chile no existe, pero sí se perpetúa la brecha laboral. Incluso estamos más bajos, o sea, peor evaluados, y esto por el World Economic Forum, que saca su estadística anual, que en muchos países latinoamericanos. O sea, nosotros nos comparamos con los países de la OCDE en algunas materias y en otras que también nos debiéramos comparar con los países de la OCDE, como sería esta, estamos muy por debajo. Entonces, ahí tú te das cuenta que es insólito que no se acelere una ley como esa. Sí, ¿y por qué no avanza más? Porque yo me acuerdo que, bueno, el primer proyecto de Sala Cuna Universal tenía una discrepancia, recuerdo con la senadora Proboste por el tema educacional, que no quería, pero este otro era mucho más simple, este no entra en ese... Nosotros, acuérdate, Pedro, cuando se redactó este proyecto, que lo trabajamos en conjunto, tratamos precisamente que se enfocara solo en la madre trabajadora y dejáramos toda esa discusión ideológica que se generó a raíz del primer proyecto. Pero yo me imagino, aquí no te puedo dar certeza, que el oficialismo todavía no ha podido ordenar a su fila en esta materia y por eso es que no le ha puesto urgencia y no lo ha puesto en tabla. Porque lamentablemente hubo grupos que hoy día gobiernan que trataron de llevar esto a un tema de materia de educación. Y lo que yo les dije en su minuto, porque a mí me tocó tramitarlo, les decía, a ver, si esto no es o sea, saquemos la ideología, esto es un tema práctico. Las mujeres trabajadoras seguimos pagando el costo de la maternidad, por lo tanto no se van a cerrar las brechas salariales, o tenemos mujeres trabajadoras de primera categoría y de segunda categoría. Claro. Pero bueno, tú sabes que ahí se entremezclan. Pero fíjate, perdón, a propósito, porque hay un concepto que en la Sala Cuna es muy importante, pero es el concepto de la universalidad. Y que voy a contar brevemente una anécdota. Yo trabajaba en una empresa grande hace un tiempo atrás, cuando fui padre, he sido padre una sola vez. Y claro, si yo hubiese sido mujer, yo hubiese sido trabajadora, yo probablemente hubiera podido tener acceso a Sala Cuna para mi hijo, para Diego. Pero fui y pregunté, yo, Eugenio, oye, ¿sabes qué? Voy a ser papá. No, pues, no. Claro, y tu mujer a lo mejor no estaba. No, mi mujer no estaba activa laboralmente. Claro, entonces, la única posibilidad que tenía yo de poder acceder a una Sala Cuna era si es que yo hubiese podido acceder a la Sala Cuna que tenía la empresa para la que yo trabajaba. Entonces, ahí uno se da cuenta un poco de estas pequeñas injusticias que hay, porque probablemente a muchos papás que me están escuchando les ha pasado lo mismo. Dicen, oye, pero yo también soy irresponsable de mi hijo, yo también debiese tener derecho a poder acceder a Sala Cuna para
para estar con mi hijo cerca, estar ahí en esa fase de crecimiento tan importante, pero también colaborar a que mi pareja también pueda eventualmente volver rápidamente a la vida laboral. Entonces, ese aspecto, a propósito de lo que tú decías respecto del tema ideológico, tiene que ver con un tema de corresponsabilidad que es extremadamente importante. Sí, corresponsabilidad, y lo otro que el esquema de financiamiento, porque este proyecto iba con su financiamiento, era con una cotización de todos los trabajadores. Da lo mismo que tengan hijos, que no tengan hijos, que tengan hijos todos colaboramos para eliminar esta brecha, que hoy en día es una barrera de entrada, o para tener mejores salarios de las mujeres, o directamente para que se incorporen a trabajar, porque esa mamá... trabajo formal, Pedro, que eso es lo que necesitamos. Porque, ojo, también hay estudios, que yo creo que más de alguna vez los compartimos con el Ministerio de Trabajo, de que los niveles de informalidad ahí son las mujeres. Y son más altos. Y eso trae repercusiones en materia laboral y el día de mañana en materia previsional. ¿Por qué? Porque cotizan menos tiempo por un monto más bajo. Y eso obviamente que a nivel de ahorro hace que el ahorro sea menor. Y eso ya lo hemos hablado tantas veces. Y eso sumado a que tienen una edad legal de jubilación más baja y una expectativa de vida más alta, es la tormenta perfecta. Entonces hay que ir haciéndose cargo de las causas de eso. Y uno de eso es estas barreras para poder entrar al mercado formal del trabajo, ir teniendo las cotizaciones con una remuneración equivalente. Si hoy en día, si un hombre o una mujer hace una misma pega, debe tener una remuneración equivalente y no hacer una diferenciación por temas de costo, y con esta herramienta lo estábamos eliminando. Así es. Así que hacemos un llamado, ¿no es cierto?, a nuestros diputados, nuestros senadores, senadoras, a que ojalá le exijan al gobierno poner en tabla esta ley. Si esta ley es tremendamente relevante para que efectivamente podamos incorporar más mujeres al mundo del trabajo formal. Y aquí quiero hacer un hincapié, porque también nosotros hicimos muchos estudios del Ministerio de la Mujer, y muchas mujeres, más de las que nos imaginamos, nunca han dejado de trabajar porque no pueden. O sea, definitivamente, imagínate, padres que no pagan pensiones, mujeres solas, hogares monoparentales, esa mujer necesita trabajar, pero un porcentaje alto se mantiene en la informalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pobreza sigue teniendo rostro de mujer en nuestro país. Absolutamente, absolutamente. Y eso, y te insisto, forma parte del machismo cultural que hay que revertir. Esto, los hijos son de a dos, la responsabilidad de los dos, la responsabilidad de todo tipo de los dos, y los dos debiesen tener igualdad de derechos y igualdad de oportunidades. Oye, Eugenio, y además también así estamos construyendo una sociedad más sana. Un niño, una niña necesita un padre y una madre, más allá que no vivan juntos. O sea, y es importante porque eso te da de alguna manera que puedas crecer de forma más sana emocionalmente. Uh-huh. Entonces creo que impulsar la corresponsabilidad es ganar para todos. Sí, perdón, una pequeña consulta, es una consulta que tengo que hacer, la hago. Este tema de la corresponsabilidad, sala cuna y todo este tema de pensiones también vale para aquellas parejas que son del mismo género. Eso corre exactamente. Sí, claro, igual. Ambos tienen que hacerse responsables. Sí, claro. O sea, lo estoy planteando porque como el matrimonio igualitario comenzó a correr hace poco, el año pasado, seguramente más de alguna duda puede haber respecto a ese aspecto, y me parecía una buena cosa. Sí, la corresponsabilidad es que tienes que hacerse responsables los dos. Exactamente, claro. Independientemente del género. Exactamente, eso no cambia en nada. Y lo otro, bueno, nos correspondió en su momento crear el subsidio Protege. Así que fue cuando estábamos discutiendo el tema de alargar o no el postnatal, que al final nos dábamos cuenta que eso podía traer más perjuicio que beneficio, y inventamos un esquema para efecto de que las mamás que se incorporan... Y la verdad que aquí yo quiero agradecer públicamente porque Pedro se la jugó en esta materia. Fueron muchas horas de trabajo y muchos hasta domingo, incluso. Fuimos juntos haciendo el esquema. Sí, no, pero hubo en serio, Pedro. Ahí. Oye, porque además, ¿sabes qué? Hay algo que quizá no es un tema económico, pero bien importante. Los cambios culturales que necesitamos impulsar en esta materia la tenemos que hacer de la mano de ustedes, los hombres también. Mientras más hombres estén comprometidos en el sector público, sector privado, los distintos organismos, organizaciones de la sociedad, vamos a lograr avanzar en esta materia. Esto no puede ser un problema solo de mujeres y para mujeres. Por supuesto. Entonces, entonces por eso es tan relevante cuando tú encuentras socios, y me encanta cuando ellos son hombres también, porque hay un reconocer que esto es un problema país. Sin duda. Es un problema país, y era un problema
Y una medida que se mantuvo. O sea, yo pensé que con este gobierno, capaz que como lo habíamos hecho nosotros, lo iban a cortar, pero como que lo mantuvieron pero hasta es una buena política. Es una buena política, y eso es destacable que sea así. Recordemos, el subsidio Protege permite a las mamás que se incorporan al mercado formal recibir hasta 200.000 pesos durante 3 meses para efecto de pagar cuidado mientras no tengamos aprobada la ley de Sala Cuna, y funciona de un modo parecido. Y además es bien justo. A mí lo que más me gusta de ese proyecto, Pedro, es que yo, madre, puedo elegir si quiero que mi vecina cuide a mi hijo, porque a lo mejor me es más fácil, o que mi mamá o mi prima o mi hermana venga a cuidar a mi hijo, ¿no es cierto? Claro, habían voces, ¿te acuerdas de...? Siempre, nunca va a dejar, pero en el fondo el subsidio Protege es un subsidio que realmente le da una solución efectiva a miles de mujeres que además por tiempo a veces no es tan fácil, tenés que salir súper temprano, lo que te toma llegar usando el transporte público a tu lugar de trabajo, y más encima tienes que pasar a dejar a tu hijo a la sala cuna. Bueno, a lo mejor hay muchos barrios que se han organizado, que hay mujeres de que su trabajo lo han vuelto a ser cuidadora. Entonces yo con el subsidio Protege le puedo pagar a esa cuidadora. Exactamente, y como la plata va al bolsillo de esa trabajadora, ella decide. ¿Y qué es mejor que la mamá sabe con quién está? Si tú vas a trabajar tranquila, tienes que tener certeza de que tu hijo o tu hija está bien cuidado. Claro, y por otro lado, tal como tú decías recién, eso puede generar que personas dentro del mismo barrio se organicen. Y de hecho ha sucedido. Exacto, porque si tú le pagas solamente a la institución que esté registrada en una determinada institución, una cosa así como centralizada que le gusta a algunos, no motiva nada. Es una especie de sala cuna informal. No, tampoco podemos promover la informalidad. No, me refiero a quien no va directamente a una institución. Eso es lo que voy. Va la mamá decide, yo se lo paso a mi mamá, el subsidio Protege te deposita a ti, madre. Y yo, madre, defino. A mí me ha tocado muchas veces, por ejemplo, que he oído que me dicen, la madre, mi mamá me lo puede pagar, pero mi mamá también trabaja. Pero si yo le puedo pagar a mi mamá, ¿me explico? ¿No? Perfecto. Entonces la abuela termina pagando. Tú sabes que esos modelos... Ahora, perdón, ¿no se puede pagar una institución? ¿Eso no? No, también. También podría. La mamá recibe la plata en su cuenta. Ella decide qué hace con la plata. Si paga a la cuna, si le paga a la vecina o si le paga eventualmente a su mamá. O sea, ella define quién va a cuidar a su hijo. Sí, eso han salido en prensa varios casos últimamente de abuelos o abuelas que le cobran por el cuidado de los nietos, y me parece lo más legítimo que hay, porque de repente uno ve una cantidad de abusos de repente. Oye, Pedro, tú que eres experto en pensiones, si sabemos que algo en Chile todavía es doloroso, es con lo que uno se pensiona, ¿o no? Exactamente. Todavía hay un tema que no lo podemos desconocer, o sea, por eso es un tema que está dando vuelta desde hace muchos años. Entonces, si yo ya me jubilé y puedo ayudar a mi hija, pero además esa hija me da una retribución que me ayude, por último, para tener un dinero para comprarme mis remedios. A ver, ¿has visto? Es terrible. Mientras más viejo, los remedios más caros también, porque tienes que tomar más remedios. Y las pensiones, tú normalmente recibes menos que lo que ganabas cuando estabas activa laboralmente. Entonces, son cadenas virtuosas las que se van generando. Exactamente. Sí, es una buena medida la subsidio Protege. Déjame comentarte que la confianza se construye con hechos, y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cambia tú mismo, Plan Vital, socios de por vida. Mónica, te vamos a tener que invitar de nuevo porque el tiempo se nos acabó. Y quedaron varios temas. Y quedaron muchos temas dando vuelta, y la verdad creo que ha sido un programa muy entretenido, ha sido muy útil para mucha gente, así que te queremos agradecer infinitamente que nos hayas acompañado el día de hoy. A usted el compromiso con las mujeres madres, sobre todo en este caso, porque necesitamos informar y necesitamos que las mujeres sepan que hoy día existen canales efectivos para que ellas puedan recibir lo que es justo para educar a sus hijos. Sí, pues gracias por acompañarnos hoy día, Mónica. Ha estado súper entretenido, así que vamos a tener que volver a invitarte, tal como decía Eugenio, y esperamos que ustedes le hayan dado utilidad a todos los datos que le estábamos dando, sobre todo con estas medidas nuevas para que los papás que no han pagado se pongan rápidamente al día. Exactamente. Usted y yo, Pizarro Cañas, la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien, que tengan una buena semana. Que les vaya bien. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.